Qué bueno estar aquí esta noche, hermanos, alabando y glorificando al Señor en New Jersey. Bien, hablemos un poquito de la palabra del Señor. Comamos el alimento espiritual, que después tenemos otro alimento ahí también para comer. Aquí se come de todo, hermanos. Aquí hay comida integral para el alma, para el espíritu y para el cuerpo. También hay comidita ahí que preparan las hermanas tan especialmente. Y hoy hay un punto especial, ¿verdad? Hoy cocinó la pastora Ana. Yo no iba a comer hoy, pero yo quiero probar eso. Yo quiero saber qué es eso, ¿no? No sé qué cocinó, pero no tiene solo la ensalada, también los... Pero hay que probar esa comida especial, ¿verdad? Muy bien. Gloria al Señor. Bueno, muy bien. Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 5 y verso 13. Mateo 5:13. El Señor nos dice algo muy curioso, pero de suma importancia, y que lo hemos oído y lo hemos platicado, pero hoy quiero tocarle un poquito también. Mateo 5:13 dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aleluya. Bueno, esta es el Señor Jesucristo hablando. Y Él nos está identificando a nosotros con algo muy importante. Acuérdense que el Señor Jesucristo es el Creador. Amén. Están conmigo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es el Creador. Dice Juan capítulo 1 y verso 1, solo para referencia nada más, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Y estaba hablando ¿de quién? De Jesús, del Verbo. Juan capítulo 1 verso 1 es bien específico. Yo no sé por qué hay gente que no cree eso, pero bueno, ya ese es su problema, su ceguera. Bendito Dios que a nosotros Dios nos quitó la ceguera. Pero Jesucristo es el creador de todo. Entonces yo les pregunto, ¿quién creó la sal? La sal, dijéramos, la sal. Dios, Cristo. Entonces Cristo creó la sal. Y yo podría creer, ahora que estaba estudiando esto, digo, de plano el Señor creó la sal solo para darnos el ejemplo. Porque al final de cuentas hoy ya nos dicen que no tenemos que comer sal. No hay que comer sal, hay que reducir todo lo que sea sal. No sé si a usted le ha pasado, pero jóvenes le entran a la sal como que, ¿verdad? Pero ya cuando estamos viejitos, hermanos, ya el doctor nos dice: reduzca la sal, porque la sal trae ¿qué? Alta presión. El sodio, todo el mal. Entonces, Dios lo hizo por algo importante. Pero ahora nos dice a nosotros: ustedes son la sal de la tierra. Y vamos a ver que todo cuadra con nosotros, hasta eso. Hasta ese punto que estoy tocando. O sea, nosotros no estamos para estar en la tierra, nosotros estamos para irnos para el cielo. O sea, nosotros no servimos solo en un momento determinado. Entonces ahora viene el Señor y nos dice, pero así clarito: ustedes, mis queridos, mi querida iglesia, ustedes, mis queridos hijos del reino, ustedes son la sal de la tierra. Ahora, si se dice que somos la sal, ¿de qué? Somos la sal de la tierra, del planeta, de la gente que está en el planeta, del ambiente que está en el planeta. Ahora, si la sal se desvanece, si la sal pierde su sazón, su sabor, ¿con qué será salada? ¿Cuál? La tierra. O sea, la tierra necesita ser salada, ser adobada, se podría decir, ¿verdad? Sazonada. O sea, esta tierra, si no hubieran creyentes en Cristo Jesús,
ahora. Sería demasiado insípida. Yo quiero decirle que usted, si ama a Cristo, si usted es un cristiano de verdad, usted le da sabor a la tierra. Mire lo importante, hermano, no es solamente que viene a la iglesia y canta y ahí se olvida de que es cristiano y en el trabajo no saben que es cristiano, o por lo menos ni lo demuestra usted que es cristiano. Porque yo tuve una característica, a mí nunca me gustaba decir que yo era cristiano. A mí no me miraban con una Biblia los compañeros, pero cuando me daba cuenta todos sabían que yo era cristiano. O sea, más hablan los hechos que las palabras. Y entonces me decían, ¿y tú qué eres? Me decían, ¿tú eres cristiano? Sí, ya soy cristiano. Ah, sí, se te nota. Ah, sí, ya hablábamos con los compañeros que tú eras diferente. Oh, ok. Esa es la sal. Aleluya. Ahora, no sé si ustedes también han oído ese término que se usa, ¿verdad? Cuando nos dicen, usted está salado. Estoy salado porque me va mal en el trabajo. Se pasó de sal. Sí, se pasó de sal. Acuérdense que en todo en la cocina ¿cómo se llama esto? Una pizca, un pinch. Dicen en mi pueblo, un pinch de sal. O sea, la sal para usar poquito. No se usan grandes cantidades de sal en nada. Siempre es poquito, según el tamaño de lo que está haciendo, pero es mínima la cantidad de sal. Es poquito. Con razón el Señor nos ha dicho a nosotros, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, no tenemos que ser, y no es que esté glorificando iglesias pequeñas y que esté hablando mal de iglesias grandes, no se trata de eso. Pero como pueblo de Dios, en el mundo somos poquitos. No somos muchos. Eso a mí me ha molestado, realmente, porque yo digo, pero ¿por qué somos tan poquitos? ¿Por qué todas las religiones son grandísimas, son exageradas, cubren países enteros? ¿Y por qué nosotros como iglesia siempre andamos, como quien dice, ahí escondiditos? Bueno, pues somos sal. No tenemos que ser muchos. Y aunque a veces hemos sido muchos, porque también la iglesia evangélica ha conquistado países enteros en ciertas épocas. Todos los países del norte de Europa abrazaron el protestantismo. Alemania, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Suiza, todos esos países del norte, incluyendo Polonia también, abrazaron el protestantismo en aquella época. Y casualmente fue en el norte de Europa. Y casualmente en América, el norte de América. Estados Unidos abrazó el protestantismo. Y aquí es donde ha habido más evangelio que en cualquier otra parte del mundo, en Estados Unidos. Yo les repito esto porque esto lo sé yo desde chiquito, pero hay muchos de ustedes que vienen a trabajar y nunca han oído la historia de Estados Unidos. Pero yo trato de darles un poquito de información, y mejor si ustedes se informaran más como los inicios de esta gran nación. ¿Por qué Estados Unidos es lo que es? ¿Por qué Estados Unidos es el mayor país, la mayor potencia del mundo? ¿Por qué Estados Unidos ha sido tan bendecido? Yo les contaba que Europa cela mucho a Estados Unidos. Europa le tiene envidia a Estados Unidos, porque Europa dice, pero ¿y por qué si nosotros somos los más viejos? O sea, Alemania tiene siglos, Inglaterra han sido reinos, España, todos esos países han sido reinos poderosos en el mundo. ¿Y por qué Estados Unidos viene a ser la nación más poderosa del mundo? Siempre Estados Unidos, o sea, las dos guerras mundiales de Europa que fueron en Europa, se salvaron por Estados Unidos. Las dos, la primera y la segunda guerra mundial. Si no está Estados Unidos, hermanos, otro cantar sería. Entonces, son países poderosos. Entonces, sí hemos hecho, sí salamos la tierra. Aunque usted no lo crea. Yo porque yo de jovencito y de joven en la iglesia, yo siempre decía eso, porque siempre
me enfocaban o me forzaron o me señalaban mis compañeros como que, los locos, los aleluyas, la iglesia evangélica es para gente pobre, como para los desahuciados, para los que ya no tienen esperanza en la sociedad, pues que se vayan a tirar a una iglesia pentecostal y ahí se terminan de poner locos. Esa es la idea que siempre nos vendieron. El ataque psicológico. Yo crecí en eso y yo conocí al Señor y yo amaba al Señor, pero crecí bajo esa presión. Entonces yo decía, pero ¿por qué ha pasado eso? No habrá un país evangélico, decía yo en mi juventud. No sabía. No será porque tantos países tienen su religión y no habrá un país evangélico. Después supe que Estados Unidos era evangélico, mayormente protestante. Pero yo dije, pero solo Estados Unidos. Y la verdad que con eso era suficiente, porque es el país más poderoso del mundo. Pero no. Abrazaron, aunque no es que estén todos cristianos, pero sí abrazaron. Y solo por abrazar, cuando digo yo es que dieron permiso para que se predicara el evangelio en esos países. Con solo haber hecho eso, esos países fueron muy prosperados. Fueron muy bendecidos. Alemania, potencia. Inglaterra, potencia. Suiza, un país poderoso económicamente. Holanda, Dinamarca, países poderosos. Los que no abrazaron a los cristianos fueron destruidos, fueron derrotados, incluyendo España, Italia, Francia. Países que eran potencias, pero por no abrazar el evangelio, fueron, hoy por hoy, uno habla de Italia, hermanos, pero en Italia hay lugares peores que en América Latina. Grecia, sí. Es mucha pobreza, en España mucha pobreza, mucha violencia. O sea, lo que es América Latina, violencia, pobreza, ¿qué otra cosa nos caracteriza? Delincuencia, mafias. Esta es una fotocopia de lo que allá sucede. Entonces, yo les estoy contando eso y les estoy repitiendo que lo digo muchas veces porque nosotros sí somos la sal de la tierra. No es un dicho, no es una cosa. No, cuando el Señor dijo eso, Él sabía lo que estaba diciendo. Él sabía lo que estaba diciendo. Entonces nosotros nos damos cuenta que para todo la sal es buena en la cocina. Aún para los pasteles, para los cakes, tienen que ponerle un poco de sal. Y uno dice, ¿cómo así, verdad? Le da el sabor exquisito. Mi mamá hacía sus frescos, sus limonadas y sus cosas. Y de repente yo cuando vi limonada rica, jugo de naranja y todo, echando, mamá, ¿y sal para qué? Le digo, siempre hay que echarle un poquito de sal. ¿Cómo así? Pero si es dulce. Secreto de Estado, ¿verdad? Entonces miren qué interesante cómo es que la sal es buena en la cocina para todo. Ahora, hay un punto muy interesante. La sal es buena. Por ejemplo, nosotros ahorita en estos últimos años, 100 años quizá, tenemos refris. Tenemos refrigeradoras, pero de 100 años para atrás, no sé, menos. No había neveras. No habían refrigeradoras. ¿Y con qué conservaban la comida? Con sal. Imagínense la carne. No es que le daba vida eterna a la carne, pero sí le atrasaba el proceso de pudrición a la carne. Entonces se salaba la carne y ya pasaba unos cuantos días todavía si no le echaban sal, se podría al otro día. La carne al otro día tiene gusanos. Con la sal, porque ¿qué tiene la sal entonces, hermanos? Mata bacterias, gérmenes. La sal preserva, por eso dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si se desvaneciere la sal, si pierde su sabor, el mundo no existiría sin nosotros. Imagínense qué valiosos somos. Ahora, tiene otro factor la sal.
Por ejemplo, la gente que vive a la orilla de las playas del mar se da cuenta que todo lo que tenga hierro, metal, se corroe por la brisa del mar. Carros, los vehículos que se mantienen ahí cerca del mar se corroen. ¿Cómo se dice en inglés? Rust. Se corroe, se va oxidando porque la sal destruye el metal. Miren lo poderoso que es la sal. Y nosotros aquí nos damos cuenta con lo de la nieve. Cuando va a nevar, ahí andan los carros, ¿verdad? Echando la sal. Sí, pero no permite que el hielo se pegue, que la nieve se pegue en el suelo, pero arruina el asfalto. Miren qué poderosa es la sal, hermanos. La sal destruye el asfalto que es tan duro. Aquí hay una característica bien interesante para nosotros, porque sí preserva la comida, pero destruye todo lo que es material. Se supone que un cristiano no le gusta mucho lo material. Se supone que un cristiano sabe que todo aquí en la tierra se queda. Como decía el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces nuestro corazón no está puesto en las cosas materiales, sino en lo espiritual, en la comida espiritual. Así que usted ya puede saber si es carne, si es sal o no, o si está ya desvanecida la sal. Porque si yo soy sal, mi inclinación tiene que ser a la comida espiritual. Lo material, no. Sal y metal no van. Amén. Y nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios con la gente, porque eso nos hace desvanecer, no desvanecer, eso nos hace contrarrestar el pecado, la maldad. Predicar con tus palabras, predicar con tu testimonio. Con eso tú estás salando este mundo. A mí como me bendijo un testimonio de un amigo que tuve, que la verdad que ni me acordaba yo de ese amigo, pues, hasta que lo vi y lo identifiqué. Me decía mi hermana, y las veces que iba yo a Guatemala, años después, dice, fíjate que era un canchito que entró a la casa, ni me recuerdo el nombre de él, pero él me dice, te quiere ver, siempre me pregunta por vos. ¿Quién será? De uno que vivía por aquí cerca. Ok, dile que voy a estar aquí tal día en la casa. Y total que se conectó, y cuando llegó, ¿qué tal? Lo reconocí, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y nos fuimos a la sala y nos pusimos a platicar, y me dice, yo siempre me recuerdo de vos, nunca, o sea, siempre te tengo en mi mente y en mi corazón. Y yo te agradezco mucho porque vos me predicaste la palabra de Dios a mí. Yo no me acuerdo. O sea, me lo dijo y ni me acuerdo. Bien, que tú me hablaste, que no sé qué, y yo me entregué al Señor, y yo llegué a ser el único convertido en mi familia. Somos 10 hermanos, mi papá y mi mamá, y cuando yo me convertí al Señor, todos mis hermanos y mis papás se fueron en contra mía y empezaron a atacarme. Pero te quiero contar hoy que todos mis hermanos ahora son cristianos. ¡Wow! Le digo, qué tremendo. Mi mamá es cristiana y mi papá ya está por caer, dice. Ha sido el más duro, pero ya está empezando a ir a la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Le digo yo. Entonces, miren, hermanos, uno ni sabe, pero con tu testimonio, con compartir la palabra, tú tiras la semilla y la semilla se sigue esparciendo. ¿A quién le habrá hablado él ya del Señor? A otros, y todos, y ese a otro, y ese a otro, y así es que se ha ido expandiendo la palabra del Señor. La sal tiene poder, hermanos. La sal es poderosa.
Miren, en el caso del Señor Jesús, cuando el Señor asciende al cielo, ¿cuántos le habían quedado? 11, ni siquiera los 12, 11 discípulos. Con 11 discípulos llevamos 2000 años y aquí estamos nosotros. Miren el poder que hay en nosotros, pero nosotros a veces nos envolvemos o nos sumimos en los problemas, en las necesidades nuestras, en las debilidades nuestras. Ahí es donde el enemigo nos destruye. Ahí es donde el enemigo se aprovecha de nuestra debilidad. Pero nosotros, cuando sabemos quiénes somos, yo me puedo sentir desanimado, yo me siento desanimado, pero yo ni le hago caso al desánimo. Yo me puedo sentir triste, yo me siento triste, pero yo ni le hago caso a la tristeza. ¿Qué? ¿Cómo? Pues alabo a Dios, estoy triste, estoy desanimado, pero alabo a Dios, glorifico a Dios, sirvo a Dios. Nadie sabe que estoy triste porque yo ni caso le hago a la tristeza. Y entonces, ¿qué hace la tristeza cuando me ve que no le hago caso? Patitas, ¿para qué te tengo? Dice la tristeza. El dolor, dice, y el gemido y el dolor, ¿qué dice? Huirán. Ese es un versículo bíblico, ¿no? Que lo cantamos. Y el dolor y el gemido. Pero ¿cuándo huye el dolor y el gemido? Cuando yo no le hago caso. Estoy desanimado, arrastrado me voy a la iglesia. Estoy triste, contra viento y marea levanto mis manos y alabo al Señor. Porque en medio de tus problemas, Gloria a Dios. ay, ni cantan, hermanos, ustedes. Sí, ¿por qué? Porque yo soy sal, tengo poder. Siempre hemos dicho, hermanos, una expresión y que dice la Biblia, pero no lo entendemos quizá como tiene que ser. Pues así lo entiendo yo. Dice la Escritura que Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás. ¿Verdad que sí? Amén. ¿Estamos claros con eso? No estoy diciendo ninguna herejía, ¿verdad? Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás. Díganme si estoy bien o estoy mal. ¿Estoy bien? ¿Cómo lo venció? Sí, en la cruz del Calvario, derramando su sangre, venció a Satanás. ¿Cómo lo venció? No sé si estoy haciendo bien la pregunta, si me estoy dando a entender, pero ¿cuál fue la derrota de Satanás? O sea, porque uno vence a alguien porque se supone que lo agarra del cuello, le da puñetazos, lo tira al suelo, lo destruye y queda el otro todo herido. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Miren, hermanos. Sí. Jesús venció a Satanás. Satanás es un ser vencido desde siempre. Por lo menos desde que está el ser humano, desde que Dios creó al ser humano, ya Satanás era un ser vencido. O sea, Jesús no tenía que vencer a Satanás, porque Satanás es un ser vencido. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús venció a Satanás? Porque Satanás tenía el poder sobre el ser humano. Satanás tenía el derecho sobre todo ser humano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí, pues claro, se lo tuvo que haber permitido, pero quitemos ese permiso de Dios, porque estamos aquí nosotros en la tierra. ¿Por qué el hombre? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué Satanás tuvo poder sobre el hombre? Espérate, vamos a ver. No engañó cuando estaba en el huerto, no engañó, y con el engaño es que él no pudo quitar él. O sea que entonces el poder que él tenía sobre nosotros era... Porque nosotros le lo dimos a Satanás. Sí, pero ¿qué le dimos? El derecho. Pero ¿cuál derecho? Entonces ahora, ¿cómo fue que él nos ganó? A través del engaño. Entonces el poder de Satanás era el engaño, la mentira. Entonces, ¿cómo vence Cristo a Satanás?
Cristo vence a Satanás con la verdad en la cruz, llevándole al Padre el pago del precio del pecado. Cuando Jesús, el segundo Adán, dice la Biblia, Jesús, el segundo Adán, se presenta ante el Padre, sangre inocente de un hombre sin haber pecado, y Dios mira esa sangre, dice: perfecto, está hecho. Entonces, realmente en la cruz del Calvario, el trabajo era el hombre con Dios, no el hombre con Satanás. No se trataba de yo vencer al diablo y decirle: diablo, tú mentiroso, engañoso. No, a él no, o sea, yo no tengo problema con Satanás, el problema era con Dios. El pecado era contra Dios, porque le desobedecieron. Entonces lo que había que hacer es arreglar con Dios. Al arreglar con Dios, destruía a Satanás. No sé si me logro dar a entender, hermanos. Y hay un ejemplo que se me vino cuando estaba estudiando esto, pero no sé si cuadra y si les va a ayudar. Mire, pues, me recordé que una vez me sentí mal, por cierto, me sentí mal, ¿sabes? Pero yo tenía mis tal vez 12, 14 años de edad, cuando entró a la sastrería, al taller que teníamos ahí en la casa, y mi papá estaba ahí y nosotros trabajando. Y entró un señor, un vendedor, y dice: don Alberto, usted es evangélico, ¿verdad? Sí, le traigo una buena oferta. Unas biblionas que vendían, hermanos, estaban vendiendo bibliononas y gruesotas. Le traigo una Biblia preciosa que a usted le va a caer bien, y que usted, como es evangélico, y le va a servir, tiene las letras grandes y todo eso, ¿verdad? Y mi papá: no, muchas gracias. No, mire que le voy a dar una oferta especial. Y estaba cara la Biblia, por cierto. Una biblionona, hermanos. De verdad que era casi el tamaño de tal vez un poquito más pequeña de esta mesita. El tamaño no más de la compu. Un poquito más de la compu. Y que en eso yo vi que a mi papá estaba diciendo: ok, ¿en cuánto me la deja? ¿Y cuánto es lo menos que me la deja? Pero mire, le doy, ok, ¿y cuántos pagos? Y no sé qué. Y en eso me acordé yo que uno de mis hermanos tenía una de esas Biblias por allá tirada. No había ni dónde guardarla porque estaba vieja, o sea, muy grande. No sé cómo se me ocurrió a mí a traer la Biblia. Fui a buscar la Biblia desempolvada. Mi hermano Eddie tenía esa biblionona, la saqué y la llevé y le dije: papá, pero mire, mi hermano compró esta Biblia y ahí la tiene y ni la usa, porque como es muy grande no podíamos ir a la iglesia con la bibliona esa, ¿verdad? Entonces realmente no, o sea, yo le dije: mira, aquí está la Biblia, la tiene allá tirada, la tiene botada. Dijo: sí, entonces mejor no, le dijo, mejor no la quiere. Le arruiné el negocio al o sea, no fui con él y dije: no, usted no me va a vender eso porque, ¿verdad? No sirve o qué sé yo, le podía haber dicho. Pero yo fui con mi papá y le presenté pruebas de algo que le dije: es mucho dinero, va a gastar dinero por gusto. Esa Biblia de ese tamaño, tal vez en una iglesia, en el púlpito quedaría bien, ¿verdad? Pero en casa no tiene sentido. Pensé yo en ese momento, pero le arruiné yo el negocio. ¿Cómo? Destruí al comerciante, pero yendo con mi papá y presentándole a mi papá las pruebas. Eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. O sea, el enemigo tenía el engaño y con el engaño tenía el poder. O sea que por eso es, mi hermano, cuando tú te quitas el engaño de tu mente con respecto a Satanás, ya tú tienes el poder. Amén. Yo les enseño a los hermanos que el enemigo existe, la brujería existe, los hechiceros existen, las magias y todo eso. Aunque hay algunos que son embusteros, pero hay unos que son profesionales. Y tú vas a una cosa a un centro de esos para conseguir novia. Tú vas a un centro de esos para atraer al esposo que se te fue.
y te hacen ahí algunas cosas y tiene todo eso. Y la gente cree en eso. Y la Biblia dice, el hombre le clama al leño y el leño le responde. Porque un demonio actúa ahí. Yo recuerdo que una vez estando ahí en uno de los primeros lugares que vivimos con Rosalie, cuando abrí la puerta había un polvo. Le digo, mira, aquí quién me ensuciaría, madre. Le digo yo a Rosalie. Cuando va a ver, ella me dice, eso es brujería, me dice. Es un polvo que se compra en las botánicas, que le echan ahí para hacerle a uno. Oh, o sea que eso es brujería. Le dije, yo fui a traer la escoba, la pala y una bolsa y para afuera. Ella me dice, no, hay que hacer nada, le digo yo. Yo miedo le tengo a Dios, no a esas cosas, le digo. Aleluya. O sea, yo creo que existe, yo sé que está, pero yo no le tengo fe a eso. ¿Sabe usted cuál es la fe hacia todas esas cosas? El miedo. ¿Ah? ¿Tú le tienes miedo? ¿Tú le tienes fe a eso? Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. O sea, yo sé que existe, o sea, yo no estoy diciendo eso no existe, no, yo sé que existe, pero no tiene poder sobre mí, porque el que está conmigo más poderoso es que el que está en el mundo, dice la Escritura. O sea, él tiene su poder, pero ¿cuál es el poder? El engaño. Entonces miren, miedo es exactamente lo mismo que fe. Miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es miedo. Igual que fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la gente le tiene una fe a esas cosas con miedo. Entonces cuando yo quito el miedo de eso, que eso lo quita Cristo, cuando yo le quito el miedo a eso, porque es más, hermano, aún un inconverso, una persona que no es cristiana, si no le tiene fe a eso, no le aplica. Miren qué limitado está el Satanás. Ni aún un inconverso que no es un hijo de Dios dice, no, ya que esa locura no le hace efecto. Le hace efecto al que tiene miedo. Pero tú debes de quitarte ese miedo en el nombre de Jesús. Y ya hemos oído y nos han dicho, brujos, exbrujos, nos dicen, con ustedes no se puede uno meter, porque hay un tope. Y queremos hacer algo malo y hay una pared ahí que no deja pasar. ¿Cuál es esa pared? Nuestra fe. No le tenemos fe a esas cosas, le tenemos fe a Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Entonces, cuando yo predico, cuando yo hablo, cuando yo expongo, yo soy la sal de la tierra. Entonces la sal lo que hace, bueno, aquí puse yo la sal atrás a la corrupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el mundo? Sí, la Biblia, a mí me dicen muchos hermanos, pero ¿por qué ustedes tanto que se están preocupando por estas leyes que están pasando en contra de la iglesia? Si la Biblia dice que de todas maneras va a suceder, sí, la Biblia dice que va a suceder. La Biblia dice que será como en los días de Noé, y será como en los días de Sodoma y Gomorra. El cuadro está exactamente igual en nuestros días. Hermanos, cuando yo era jovencito, yo sabía que había por ahí por el área un muchacho homosexual. Y cuando yo leí eso, que Sodoma y Gomorra era el poder homosexual, yo decía, pero ¿cómo sería eso? O sea, ¿hasta dónde llegó la humanidad? Ya estamos ahora así igual. Y ahora ya estamos. Ahora ellos son los que gobiernan. Ahora uno tiene que tener cuidado con lo que habla para no ofenderlos, porque se vuelve uno un homofóbico o un ¿cómo se dice? Racista. Hermanos, hoy estamos en una situación. Ahora, ¿por qué yo lucho contra algo que va a venir al fin de cuentas? Sí, pero por lo menos lo atraso. Yo, como soy la sal de la tierra, yo tengo que atrasarlo hasta el día que el Señor nos recoja. Porque yo sí creo una cosa, lo que la Biblia dice, que la iglesia de Jesucristo, cuando Cristo venga, no va a ir toda malherida
trastornada, trastocada. Dice la Biblia que cuando Cristo venga por su iglesia, va a venir por una iglesia gloriosa, por una iglesia vestida, por una iglesia en blanco, una iglesia sin arrugas, sin mancha. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia que está haciendo... Mira, hermanos, que si la iglesia no se va de esta tierra, el diablo no va a poder hacer nada de lo que tiene que hacer. No le vamos a permitir hasta que el Señor nos quite, como dice aquel pasaje. Es inicuo que va a destruir la tierra, pero al momento hay quien lo detiene, hasta que a su vez este sea quitado de la tierra, porque se va a ir a gozar con el Señor 7 años de las bodas del Cordero. Ahí sí el diablo queda. Ellos van a dar gracias a Dios que nos fuimos, porque nosotros les estorbábamos. Yo no sé si usted sabe que hoy por hoy la iglesia evangélica le está estorbando al enemigo. Aún en nuestros países se están quedando presidentes con el temor de Dios, que están contrarrestando. Entonces ellos dicen, esta gente, ¿qué hacemos con ellos? Y de repente de verdad que se van a desaparecer los cristianos. Y ellos felices. Lo único que esa felicidad les va a tardar solo por 7 años o menos. Pero la iglesia es sal de la tierra. Yo quiero que tú entiendas, hermano. Eso sí, no te desvanezcas, no te desales. ¿Estará bien así la expresión? No pierdas tu sabor. ¿Qué quiere decir eso? Sé fiel. Sé fiel al Señor. No permitas que el pecado venga, porque el pecado te quita el sabor. Y entonces te vuelves sal desvanecida. Y dice la Escritura, en ese versículo que leímos, ya no sirve para más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si tú te mantienes pecando, si tú pecas, entonces lo que va a hacer el enemigo es que te va a hacer pedazos a ti, que tú dices que creer en el Señor. Es mejor que nos mantengamos fieles sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ustedes son la sal de la tierra. Por ustedes esta tierra todavía tiene esperanza, tiene sabor, hay vida. Nosotros le damos sabor. ¿Qué sabor latino ni qué nada? Sabor cristiano. ¡Aleluya! Sabor cristiano. De verdad, quien da sabor aquí es un hijo de Dios, un cristiano. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Puestos de pie, por favor.